Bien, en esta clase iniciamos con el módulo 1 del curso, Estructura básica de la programación, y vamos a empezar con el notebook 1.1, que tiene que ver con operadores aritméticos y tipos de datos numéricos. Como resumen, en este notebook vamos a introducir los operadores necesarios para hacer operaciones aritméticas, así como los conceptos de precedencia y asociatividad de operadores, tipos de datos, y por otra parte, entenderemos cómo una computadora almacena números enteros en su memoria y realiza cálculos con ellos. Entonces, antes de pasar a cosas más generales, veamos cómo podemos representar números en Julia, empezando por los naturales. Pues los números naturales se escriben simplemente utilizando el número correspondiente. Por ejemplo, aquí tengo un 0. Si ejecuto la celda con control enter, ahí vemos que está trabajando el kernel, ya terminó de trabajar, y me muestra un 0. ¿De acuerdo? Nada sorprendente. Igual podemos escribir cualquier número natural que se nos ocurra. Control enter y ahí vemos, ¿no?, que Julia lo registra como ese mismo número. Bien. ¿Qué pasa con los enteros? Pues los enteros negativos, es decir, aquellos que no son naturales, se escriben con un signo negativo al inicio, como en este caso -5. Ejecutamos la celda con control enter y vemos que nos devuelve -5, ¿de acuerdo? Entonces Julia así entiende a los números enteros negativos, como un número natural con un signo menos del lado izquierdo. Ahora vamos con los racionales. Los números racionales se escriben como dos enteros separados por este símbolo de doble diagonal. Por ejemplo, aquí del número izquierdo tenemos el numerador y del derecho el denominador, por lo que el código en esta celda corresponde al número racional 3 medios. ¿De acuerdo? Observen que para denotar la fracción estamos utilizando el doble signo de diagonal. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y si quisiéramos, por ejemplo, hacer -3 medios, pues tenemos dos formas de hacerlo. Podemos poner el signo menos en el numerador, como resultado nos da -3 medios, o el signo negativo en el denominador. Veamos qué pasa. Obtenemos exactamente la misma fracción, -3 medios, lo cual es consistente con lo que sabemos de matemáticas. Ahora, ¿qué pasa con los números reales? Los números reales que no son enteros ni racionales se escriben utilizando el punto decimal. Por ejemplo, aquí tengo 1924.875. Ejecutamos con control enter y detecta el número sin problema. O bien, como alternativa, podemos utilizar notación científica reemplazando el por 10 a la tal potencia con la letra E. Por ejemplo, este mismo número, 1924.875, en notación científica, pues sería 1.9248875 por 10 a la 3, a la tercera potencia. Entonces, si ejecutamos esta celda de código, vemos que Julia lo interpreta como exactamente el mismo número que teníamos arriba. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar punto decimal o notación científica utilizando la letra E. Bien. En la siguiente clase veremos otras formas de representar números reales y discutiremos más acerca de ellos. Por lo pronto vamos a quedarnos hasta aquí y pasar con los números imaginarios. Los números imaginarios se escriben como múltiplos de la unidad imaginaria i, que está definida como la raíz cuadrada positiva de -1, y que en Julia está implementada como im, esta palabra de dos letras y m. Entonces, por ejemplo, si ejecutamos esta celda que dice 6 veces im, es decir, 6 veces la unidad imaginaria, vemos que Julia detecta ese número como 0 más 6 unidades imaginarias. ¿De acuerdo? Entonces,
realmente Julia lo está detectando como un número complejo que tiene parte real 0 y parte imaginaria 6. En particular, el coeficiente por el cual multiplicamos a las partes imaginarias puede ser cualquier número real, como se definen los números complejos. Por lo tanto, podemos tener algo así como 5 medios de la unidad imaginaria, como se muestra aquí. Aquí nos dice que la parte real es 0 enteros y la parte imaginaria es 5 medios. Por último, este es un número real con punto decimal multiplicando a la unidad imaginaria y vemos que también nos da como resultado un número imaginario cuando lo ejecutamos. La parte real es 0.0, la parte imaginaria es 2.10395. Algo interesante que pueden observar desde ahorita e ir pensando, ir conjeturando, ¿por qué será? Es que, por ejemplo, aquí, cuando le pusimos un número natural, o bueno, puede ser un número entero también, como -6, vemos que la parte imaginaria se parece a la parte real. Ambos son enteros. En cambio aquí, abajo, cuando la parte imaginaria es más bien una fracción, la parte real también aparece como fracción. Y aquí abajo, cuando la parte imaginaria tiene un punto decimal, la parte real también aparece en un punto decimal, con un punto decimal. Eso tiene que ver con el siguiente tema de tipos de datos, pero no nos adelantamos, solo vayan observando esto. Y bueno, esta es la observación que había mencionado, que en realidad Julia está interpretando estos números imaginarios como números complejos con parte real 0. Y en particular esta parte real 0 cambia dependiendo del argumento que damos para la parte imaginaria. Y esto nos da una pista de cómo escribir números complejos. Los números complejos se describen como la suma de un número real más uno imaginario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es -5 más 6 veces i. Ejecutamos y eso nos muestra la parte real -5, la parte imaginaria 6. Aquí puse 3 medios más 5 medios de la unidad imaginaria. Ejecutamos, parece bien. Y aquí pues un número complejo con decimales en la parte real y en la parte imaginaria. Y listo. Vemos que Julia lo detecta como un número complejo. Este símbolo de suma, como es de esperarse, realiza una operación de suma. Compara el resultado de 3 medios más 5 medios de im con el de 5 medios de im solito. ¿Qué diferencias notas y a qué crees que se debe? Eso dejo que lo piensen en su notebook, que comparen el resultado de aquí con el resultado de acá. De preferencia, pongan pausa al video, piénsenlo unos momentos y luego continúen viendo. Bien, espero que ya lo hayan hecho porque está relacionado con lo que viene más adelante. Ahora vamos a hablar sobre operadores aritméticos. En Julia, los símbolos de suma, resta, multiplicación, o bueno, esta estrellita, la diagonal y este de exponenciación, se utilizan para denotar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y exponenciación respectivamente, de manera similar a como lo hacemos en matemáticas. Por ejemplo, aquí está la sencilla operación de 4 más 2. Ejecutamos y Julia nos devuelve 6. Generalmente, a los símbolos que realizan alguna operación en Julia se les conoce como operadores. Aquí me sobró una palabra A. Los símbolos que realizan alguna operación en Julia se conocen como operadores. En particular, estos 5 que estoy mostrando aquí son operadores aritméticos. Y viene un pequeño ejercicio sencillo, que es obtén cada uno de los valores siguientes, 2, 4, 8 y 16,
con una sola modificación de la expresión 4 más 2. ¿De acuerdo? Una sola modificación. Es decir, por ejemplo, para obtener 8, no pueden escribir más 2, que sí les da 8, pero aquí fueron dos modificaciones, porque agregaron dos símbolos. La idea de modificar es cambiar un símbolo por otro. Básicamente es cambiar alguno de estos tres símbolos por otro y encontrar cómo a partir de esta misma expresión 4 más 2 se puede hacer una sola modificación para obtener resultado 2, una sola modificación a esta misma expresión 4 más 2 para obtener como resultado 4, una sola modificación a esta expresión para obtener 8 como resultado y una sola modificación a 4 más 2 para obtener 16. Asegúrense de que utilicen cada operador aritmético al menos una vez. Y luego piensen de cuántas maneras diferentes podrían hacerlo para cada número. Es decir, no necesariamente habrá una única manera de hacerle una modificación a esta expresión de tres símbolos para obtener a uno de estos resultados, ¿vale? Entonces piensen de cuántas maneras podrían hacerlo y escríbanlas todas. Bien, continuamos. Vamos a hablar sobre precedencia. Evaluemos una expresión con muchos operadores aritméticos, pero ningún paréntesis para indicar cuáles operaciones queremos que se realicen primero. ¿Puedes explicar lo que está sucediendo? Por ejemplo, aquí está 4 menos 5 por 3 a la segunda potencia. Vamos a ejecutarlo y el resultado nos dice que es menos 41. Observemos que el resultado que obtenemos es consistente, es decir, no cambia si ejecutamos la celda más veces. Aquí voy a ejecutar con control enter más veces la celda y siempre el resultado es el mismo, menos 41. Para poder evaluar expresiones como esta, con muchos operadores en general, y sin paréntesis para indicar el orden de las operaciones, de forma consistente, Julia debe tener un orden preestablecido, en el cual ejecutar a los operadores. En el caso particular de los operadores aritméticos, el orden es el mismo que aprendemos en la educación básica. Primero, elevamos los exponentes, luego, realizamos las multiplicaciones y las divisiones, y finalmente hacemos las sumas y las restas. Generalmente, cuando hacemos operaciones del mismo nivel, como multiplicaciones y divisiones, o sumas y restas, vamos avanzando de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, lo primero que se hace es elevar 3 al cuadrado, que da como resultado 9. Luego, se realiza la multiplicación 5 por lo que quedó de este lado, por 9. Eso nos da como resultado 45. Y finalmente se hace la última operación, que en este caso es resta, y 4 menos 45 resulta en menos 41. Entonces la forma en la que se está evaluando esta operación, esta expresión, es consistente con lo que ya conocemos. Para describir esto en términos de Julia, diríamos que el operador de exponenciación tiene mayor precedencia que los operadores de suma, de división, perdón, de multiplicación, de división, de suma y de resta. Así es como sintetizaríamos esto, pero en lenguaje de Julia. Luego, diríamos que los operadores de multiplicación y división tienen la misma precedencia entre sí, y esta precedencia es menor a la del operador de exponenciación, pero mayor a las de los operadores de suma y resta. Eso sería la segunda observación. Y por último, diríamos que los operadores de suma y resta tienen la misma precedencia y que esta es menor que la del operador de exponenciación, que el de multiplicación y que el de división. Para revisar la precedencia de un operador en Julia, podemos utilizar la función base.operator-precedence.
con esta sintaxis. Escribimos eso y entre paréntesis ponemos dos puntos y el operador que queremos. Por ejemplo, aquí está escrito con el operador de suma. Ejecutamos y nos dice que la precedencia del operador de suma es 11. El siguiente ejercicio es, utilizando esta función, verificar las relaciones entre las precedencias de los operadores aritméticos discutidas en el párrafo anterior, aquí. Por ejemplo, si cambiamos el operador de suma por el de resta y ejecutamos, vemos que la precedencia del operador de resta es 11 y por lo tanto es la misma que el operador de suma, como habíamos dicho en esta parte de aquí. Bien. Pasamos al siguiente tema, que es asociatividad. ¿Qué sucede si queremos evaluar una expresión en donde todos los operadores tienen la misma precedencia y tampoco hay paréntesis para indicar qué operadores irán primero? La manera más consistente de evaluar expresiones de este tipo es que, para cada valor de precedencia, Julia decida si va a evaluar a los operadores de dicha precedencia asociándolos por la izquierda, lo que equivaldría a ejecutar el código de izquierda a derecha, o asociándolos por la derecha, lo que equivaldría a ejecutar el código de derecha a izquierda. Perdón, aquí me falló. Déjenme corregir. Listo. Entonces, asociar por la derecha equivale a ir ejecutando desde la derecha hasta la izquierda. En el primer caso, decimos que todos los operadores de precedencia n tienen asociatividad izquierda, mientras que en el segundo decimos que tienen asociatividad derecha. Entonces aquí hay unos ejemplos. Aquí tenemos 8 multiplicación 2, división 4, multiplicación 4. Vamos a ver qué obtenemos. 16. ¿Qué podemos deducir? A ver, ¿cómo sería si evaluamos esto de la derecha a la izquierda? Sería 4 por 4, 16. Entre 2 sería 8. Y 8 por 8 sería 64. Conclusión, estos operadores y los de la misma precedencia que estos dos no tienen asociatividad derecha. Vamos a revisar cómo sería evaluándolo de izquierda a derecha. 8 por 2 es 16. 16 entre 4 es 4. Y 4 por 4 es 16. Entonces concluimos que los operadores con la precedencia del operador de multiplicación y el de división tienen asociatividad izquierda y que al ejecutar una expresión, cuando Julia llega al momento de evaluar operadores con esa precedencia, los va a evaluar de izquierda a derecha. Esta es otra forma de verlo. Si asociamos por la izquierda, primero asociamos el resultado de esta operación, después asociamos el resultado de la siguiente operación y al final multiplicamos por lo que está hasta la derecha, obtenemos también 16. Entonces ese es un ejemplo de operadores con un nivel de precedencia que tiene asociatividad izquierda. ¿Qué pasa aquí? 2 a la 2 a la 2 a la 2. Obtenemos 65.536. ¿Y qué pasa si asociamos a la derecha primero esta expresión, luego la siguiente y hasta el final la última? El resultado es el mismo número, 65.536. Esto lo que nos dice es que el operador de exponenciación y los demás operadores con la misma precedencia que el de exponenciación, que ustedes habrán determinado después de hacer el ejercicio anterior, tienen asociatividad derecha. Y por lo tanto, cuando Julia evalúe una expresión y llegue el momento de evaluar todos los operadores con esa precedencia, lo hará como si lo estuviera leyendo de la derecha a la izquierda. Para revisar la asociatividad de un operador en Julia, podemos utilizar una función similar,
pero que es operator associativity, con esta sintaxis. ¿De acuerdo? Es igualito al anterior, solamente que cambiamos la palabra precedencia por la palabra asociatividad y listo. Entonces, por ejemplo, déjenme ponerles el de exponenciación. Ejecutamos y nos dice que la asociatividad es derecha, correspondiendo con el pequeño experimento que ya hemos hecho aquí. Y en cambio, el de multiplicación o el de división, bueno, aquí nos dice que no tiene. El de la resta nos dice que es asociatividad izquierda. A ver, el de división que nos dice. Izquierda también. Bien. Vamos a continuar. El siguiente ejercicio es verificar las asociatividades de los operadores utilizados en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? En estos dos ejemplos. El ejemplo de asociatividad izquierda y el de derecha. Ya les adelanté un poquito que en uno sale que ninguna de las dos. Y quiero que piensen sobre eso y me escriban cómo es que aún así este ejemplo funciona. De acuerdo. La precedencia y la asociatividad de algunos operadores básicos en Julia se pueden consultar en la documentación. En esta parte de operaciones matemáticas, en la sección de precedencia y asociatividad de operadores. ¿Vale? Esto es para cuando esté trabajando con más operadores, que tengan una fuente directa de donde consultarlo y no siempre tengan que estar utilizando estos operadores, ¿no? Para cada operador distinto. A veces se complica tener que hacer muchas celdas de Julia de Jupyter, para evaluar muchos operadores y tener idea al mismo tiempo de cuáles son sus precedencias y asociatividades. En esos casos es más sencillo ver una tabla de la documentación. El siguiente ejercicio es investigar la precedencia y asociatividad de los operadores que aparecen en esta expresión y determinar de qué manera se ejecutará, indicándolo al colocar paréntesis en esta expresión de abajo. ¿De acuerdo? Después, tienen que verificar su respuesta ejecutando la expresión original y la expresión que ustedes hayan obtenido con paréntesis en diferentes celdas de código y comparando los resultados. Es decir, yo quiero que modifiquen esta expresión de abajo colocando paréntesis en ciertos lugares de acuerdo a cómo ustedes creen que se va a ir asociando estos operadores, siguiendo también la precedencia. Y entonces que ustedes puedan decir, bueno, al ejecutar este código de aquí, yo creo que los operadores se van a ir asociando y se van a ir ejecutando de una manera similar a esta que yo estoy escribiendo con los paréntesis que coloco explícitamente. Ya que hayan terminado de escribir su segunda expresión, quiero que copien la primera, así como está, en esta celda de código, y la ejecuten, y que después copien la segunda con los paréntesis que ustedes pusieron, de acuerdo a su investigación, la copien, la peguen, y ejecuten ambas celdas de código, y vean si efectivamente obtienen el mismo resultado en ambas celdas. Y si no obtienen el mismo resultado, pues la idea es que ustedes vean por qué, que vuelvan a revisar la documentación, que vuelvan a repasar estos conceptos de precedencia y asociatividad y entiendan qué es lo que falló y por qué es que, y cuál es la manera correcta de asociar esta expresión con paréntesis de tal manera que se obtenga el mismo resultado sin paréntesis, siguiendo la precedencia y asociatividad de estos operadores en Julia. ¿De acuerdo? En la segunda parte de la clase vamos a introducir la idea de tipos de datos. En algunas celdas anteriores
Para formar números complejos, realizamos una operación entre números reales e imaginarios y escribimos en cada caso a las partes reales e imaginarias, es decir, los coeficientes que acompañan a im, de una forma similar, como habíamos observado. En la mayoría de los lenguajes de programación, para que los operadores puedan funcionar de manera óptima, deben utilizarse entre datos del mismo tipo. En Julia podemos averiguar el tipo de dato de una expresión con la función typeOf. Por ejemplo, aquí tengo typeOf, escribo paréntesis para ejecutar la función y adentro del paréntesis escribo el argumento, en este caso -5. Si lo ejecutamos, vemos que Julia me dice que este dato es de tipo int64, lo que sea que eso signifique. En cambio, el typeOf de la fracción 3/2 vemos que es rational y entre corchetes int64, el mismo tipo que nos apareció acá para -5, interesante. Y si lo ejecutamos con este número que tiene un punto decimal, el tipo es float64. Bueno, aquí observamos que el número entero -5 es de tipo int64 en Julia y el número real 1924.875 es de tipo float64. En cambio, el número 3/2, el racional, que tiene dos números de tipo int en su expresión, 3 y 2, que esto lo pueden verificar utilizando esta función, es de tipo rational, entre llaves, int64. Notemos que el tipo de dato de 3/2, este de aquí, incluye a otro tipo de dato, en este caso, int64. Para remarcar esta distinción, vamos a decir que int64 y float64 son tipos de datos primitivos, mientras que rational int64 es un tipo de dato compuesto. Es decir, va a haber tipos de datos primitivos que solo estén compuestos de sí mismos y va a haber otros compuestos que utilicen a los primitivos para ser formados. Una nota pequeña es que si en vez de int64 y float64 en tu computadora te aparecen int32 y float32 respectivamente, no se preocupen, significa que su sistema es de 32 bits. El número de bits de su sistema se puede consultar ejecutando el siguiente comando. Por ejemplo, el mío es de 64 bits y por eso me aparece esto. Para fines de este curso no es necesario preocuparnos por este detalle técnico, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo, si a mí me aparece 64 y digo 64 y ustedes cuando ejecuten las cosas en sus computadoras les aparece 32, no hay ningún problema. No pasa nada. Aquí viene un ejercicio. Les pido que escriban un número racional que sea de tipo rational float 32 o rational float 64, dependiendo del tipo de float que les aparece en su computadora. Observemos que, además de los números racionales, los complejos también tienen tipos de datos compuestos. Por ejemplo, este que es -5 más 6 veces la unidad imaginaria, nos dice que su tipo de dato es complex int64. Y este de acá, que tiene parte imaginaria real y parte real y parte imaginaria con punto decimal, vemos que en mi caso es complex f64, que es simplemente un alias, es decir, otro nombre, para complex float64. El siguiente ejercicio es decir qué tipo de dato tendrá la expresión 3/2 más 5/2 de la unidad imaginaria. Y una nota es que no deben usar la función typeOf aún. Entonces aquí simplemente piensen qué tipo de dato tendrá esta expresión según lo que hemos visto hasta el momento y escriban aquí su respuesta. Y después de haber escrito su respuesta,
Averígüenlo utilizando la función typeOf. Ahora sí. Y vean si coincide con lo que ustedes pensaron. Luego pregúntense, ¿qué nos dice esto sobre los tipos de datos compuestos? Otra nota es que, en caso de no haber acertado, pueden corregir su respuesta anterior, si así lo desean, o mejor, dejarla como un recordatorio de lo aprendido. Bien, algo muy importante de notar es que los tipos de datos numéricos de Julia no corresponden a los conjuntos de números n, z, q, r, i, c, etc. Esto es muy importante no olvidar, ¿de acuerdo? La teoría matemática es una cosa, y la teoría de conjuntos y la historia de cómo se fueron definiendo diferentes conjuntos, etc., es una cosa. Pero el cómo se implementan las ideas matemáticas en una máquina, en una computadora, es otro tema totalmente distinto. Entonces, no se corresponden los conjuntos de números con los tipos de datos de números en Julia. ¿De acuerdo? Y en general, en ningún lenguaje de programación se corresponde. O bueno, quizás exista alguno en donde suceda, pero en general no sucede. Entonces hay que diferenciar los conjuntos de números de la teoría de conjuntos que presentamos al principio, bueno, que mencionamos, y los tipos de datos de números en un lenguaje de programación concreto. En este caso, Julia. Vamos a detenernos a hablar sobre los ints, sobre los tipos de datos numéricos enteros. Y en la siguiente clase hablaremos sobre los floats, que son tipos de datos numéricos de punto flotante, que es un tema muy importante para el cómputo científico. Bueno, por lo pronto hablemos de tipos de datos numéricos enteros. int64 e int32 son lo que se conoce como tipos de datos numéricos enteros en el ámbito computacional. Es decir, enteros no significa conjunto de enteros, sino que significa otra cosa que vamos a ver a continuación. Los dos números al final de cada tipo indican cuántos bits se utilizan para almacenar un número dado. Un bit es la unidad mínima de memoria en una computadora. Tiene un formato binario cuyos dos valores se representan como 0 y 1. En un número de tipo int64, uno de los bits se utiliza para indicar si el número es positivo, 0, o negativo, 1. Y los bits restantes, en este caso 63 bits, se utilizan para almacenar el valor absoluto del número en sistema binario. Por convención, la mitad de los valores de tipo int64 son menores a 0. Haciendo un poquito de combinatoria, podemos deducir lo siguiente. Dado que cada bit puede tomar dos valores distintos, y estamos usando los bits para expresar un número en el sistema binario, es decir, sistema base 2, existen 2 a la 64 combinaciones diferentes con 64 bits, por lo que podemos representar 2 a la 64 números de tipo entero diferentes con int64, incluyendo los números negativos que podemos representar. Además, ya que uno de los bits se utiliza para el signo y la mitad de los valores de tipo int64 son menores a 0, el menor valor de tipo int64 es menos 2 a la 63, mientras que el mayor valor de tipo int64 es 2 a la 63 menos 1. Piensen por qué es este número. Sobre todo por qué aparece el menos 1. Si el menor es menos 2 a la 63 y el mayor no es 2 a la 63, sino una unidad menor a eso, piensen por qué. Esto se puede comprobar con las funciones typemin y typemax respectivamente. Aquí mostramos el número menos 2 a la 63. Es este numerote enorme que no me voy a tomar la molestia de leer, se me va a acabar el aire.
Y vemos que si escribimos el type min de int64, obtenemos exactamente el mismo número. Y en cambio, 2 a la 63 menos 1 es este otro número que podemos ver, pues es el valor absoluto de este, restándole una unidad. Y el type max de int64 es exactamente el mismo número. ¿De acuerdo? Además, también existen los tipos de datos numéricos enteros int8, int16 e int128. Y como se pueden imaginar, el número que aparece a la derecha indica la cantidad de bits que se utilizan para almacenar a los números enteros. Entonces, sabiendo eso, tienen que responder el siguiente ejercicio, que es completar la siguiente tabla. Sobre todo, asegúrense de entender el porqué de sus respuestas. Porque esto lo pueden buscar en internet y escribir, pero así no van a aprender nada. La idea es que entiendan por qué al utilizar, por ejemplo, 64 bits. Aquí yo ya les llené la información para 64 bits. La idea es que entiendan bien esto al punto en que puedan deducir cómo funciona para los otros tipos de datos numéricos enteros. ¿De acuerdo? Entonces la primera columna es el tipo de dato numérico entero. La segunda es la cantidad de valores distintos que se pueden expresar con ese tipo de dato. La tercera es el valor más pequeño que podemos expresar utilizando ese tipo de dato. Y la última, el valor más grande que podemos expresar. ¿De acuerdo? int8, int16, int32, int64 e int28, es decir, los nombres de estos tipos de datos numéricos enteros, también se pueden utilizar como funciones para cambiar los tipos de datos numéricos enteros. Como ejemplo, si yo pongo el número 1 entero y pregunto de qué tipo es, Julia me dice que es de tipo int64 en mi máquina, pero si yo rodeo el 1 entre paréntesis y escribo int8 antes, efectivamente, escribiendo 1 como argumento de una función int8, y luego pregunto por el tipo de número de este nuevo número, me dice que es int8, un tipo de dato numérico entero almacenado con 8 bits. El nombre genérico int es un alias para el tipo de dato numérico entero predeterminado de tu sistema, int32 o int64. En mi caso, int64. Una nota muy importante sobre estas funciones int32, int8, int64, etc., es que no podemos convertir números con decimales no nulos a números de tipo entero. Entonces, por ejemplo, si intentamos convertir el número 3.0, que tiene decimales nulos, a int32, no tenemos ningún problema. Pero si tomamos este número, que tiene decimales no nulos, y lo intentamos convertir a int32, obtenemos un error. Esto es un indicio de que los números con decimales no nulos se almacenan de otra manera distinta en memoria. ¿Vale? Y eso es un poquito una previa a lo que veremos en la siguiente clase. Antes de eso, vamos a hablar sobre sobreflujo. Cuando hacemos cálculos con números de tipo entero, computacionalmente hablando, como lo hicimos en la sección operadores aritméticos, en realidad la computadora está realizando las operaciones entre las representaciones binarias de dichos números. Dado que el rango de números que se pueden representar siempre es limitado, pueden ocurrir cosas como lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión de int64, donde adentro estoy poniendo el número más el valor máximo de ese tipo de dato y le quiero sumar 1 y tendríamos que obtener un número positivo muy grande. Y en cambio obtenemos un número negativo muy chico. Aquí estoy haciendo lo opuesto. Estoy tomando el valor mínimo que se podía representar con el tipo de dato int64 y le estoy restando 1. Entonces, en teoría o matemáticamente, tendríamos que obtener un número negativo más pequeño. Y vemos que
obtenemos un número positivo extremadamente grande. De hecho, si recuerdan los números que obtuvimos en unas celdas más arriba, este número de acá que obtuvimos al sumarle 1 al valor máximo representable por datos de tipo int64 es el valor mínimo. Y dualmente, o bueno, similarmente, este número que obtuvimos, al restarle 1 al valor mínimo representable por int64, es el valor máximo. ¿De acuerdo? Entonces, observemos que, dado que especificamos que el primer argumento de las operaciones más y menos es de tipo int64, Julia implícitamente convierte el número 1 en int64 antes de realizar las operaciones para que los resultados también sean de tipo int64. ¿De acuerdo? Y que si le sumamos 1 al máximo representable con int64 se convierte en el mínimo y viceversa. Si al mínimo representable por int64 le restamos 1, se convierte en el máximo. En los dos últimos casos se presenta un efecto de sobreflujo. Este fenómeno ocurre cuando el resultado de una operación entre números de un tipo de dato numérico sale del rango de valores representables por dicho tipo de dato numérico. En este caso, el resultado le da la vuelta al rango de valores representables. Por esto es que el valor siguiente del máximo representable es el mínimo representable y que el valor anterior al mínimo representable es el máximo representable. ¿De acuerdo? Una manera más matemática de resumir el sobreflujo es diciendo que las operaciones aritméticas en una computadora siempre se realizan módulo el rango de valores representables por el tipo de dato numérico del resultado. Para evitar tener efectos de sobreflujo, se debe tener mucho cuidado con las magnitudes de los números con los que calculamos, al igual que los tipos de datos numéricos que utilizamos para hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esa es la importancia de la tabla de aquí. Saber con qué tipos de números vamos a trabajar, o sea, qué magnitud van a tener esos números, saber con cuánta memoria contamos para hacer los cálculos y saber qué tanto, tener una idea, una noción de qué tanto van a crecer los números durante los cálculos, para que podamos evitar los errores por sobreflujo. ¿De acuerdo? En este caso, el rango de int64 va de menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. Y siempre que realicemos cálculos con números de int64 que se salgan de ese rango, el resultado que nos devuelva Julia va a ser módulo ese rango. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con no estar haciendo cálculos con resultados pues erróneos, ¿no? Donde haya errores de sobreflujo que no hayamos detectado. Bien, entonces ya estamos empezando a pues confrontarnos con la realidad y ver que las cosas matemáticas, ideales, teóricas, no se pueden implementar de igual forma en una computadora. En una computadora tenemos espacio de memoria limitado, entonces en particular no tenemos una cantidad infinita de bits para almacenar números, sino que esa cantidad es finita. Y dependiendo del número de bits que se utilicen, nos dará un mayor o menor rango en dentro de los números que podemos representar y con los cuales podemos realizar cálculos. ¿De acuerdo? Pero ese rango siempre va a ser limitado. Y siempre que excedamos ese rango, vamos a obtener errores en la representación numérica. En este caso, los errores de sobreflujo. También existen tipos de datos numéricos enteros con nombres uint8, uint16, etc., hasta uint128, para almacenar números enteros sin signo. El nombre proviene justamente de unsigned integers. En este caso, no se utiliza ningún bit para almacenar el signo, por lo que se utilizan todos los bits para el puro número. Y por ejemplo, el valor máximo de uint64
será 2 a la 64 menos 1, porque el valor mínimo de todos los uint siempre es 0. Y estos números se pueden escribir añadiendo 0x antes de un entero. Por ejemplo, 0x1 más 0x1 nos da 0x2. Aquí realizamos una suma de números con tipo de dato entero sin signo. Y el resultado que nos dio Julia también es un dato de tipo entero sin signo. Y si revisamos el tipo de dato, nos dice que es uint 8. Otra nota es que los tipos de dato uint también son susceptibles al sobreflujo, pues el rango de números que pueden representar es limitado. Y además tienen usos muy específicos. En este curso no los utilizaremos, pero solamente quería mencionarlos por si los ven por ahí, pues que sepan que existen. ¿De acuerdo? Y ya, antes de pasar al resumen para cerrar la clase, viene un pequeño adelanto. Algo que quiero que vayan observando y vayan pensando. A diferencia de int64 y uint64, float64 es un tipo de dato numérico de punto flotante. Así se le llama. Veremos qué significa esto y qué implicaciones tiene en el Notebook 1.2, sistemas numéricos de punto flotante y error numérico, pero por ahora quiero que observen la diferencia existente entre las siguientes dos celdas al ejecutarlas. Esta primera no tiene puntos decimales, sino que tiene el signo de fracción para crear números racionales de la doble diagonal. Y tenemos un décimo sumado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sumamos un décimo 9 veces? Pues obtenemos 9 décimos, ¿no? Y efectivamente, si ejecutamos esto, obtenemos ahí 9 décimos como fracción. En cambio, aquí abajo voy a sumar, en vez de la representación fraccionaria de ese número, de un décimo, voy a escribirlo como número decimal. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de Julia, en vez de que lo piense como un número de tipo rational int 64, aquí lo va a pensar como un float 64. Y aquí volvemos a sumar ese mismo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Entonces estamos sumando un décimo 9 veces. ¿Qué esperamos obtener? Pues naturalmente 9 décimos, ¿no? Y si lo ejecutamos, obtenemos este numerito de aquí. 0.899999, etc. ¿Esto les parece problemático? ¿A qué creen que se deba? Bueno, vayan pensando en eso para que se preparen para la siguiente clase. Para cerrar, viene un resumen. En Julia, los símbolos más, menos, por, diagonal y exponenciación se utilizan para denotar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y exponenciación respectivamente. Los símbolos que realizan alguna operación en Julia se conocen como operadores, y los anteriores son ejemplos de operadores aritméticos. Para poder ejecutar expresiones de forma consistente, Julia le asigna a cada operador un nivel de precedencia y a cada nivel de precedencia una asociatividad. Al ejecutar una expresión con muchos operadores, Julia los ejecutará de mayor a menor precedencia y cada vez que encuentre varios operadores con la misma precedencia, los ejecutará de acuerdo a la asociatividad del respectivo nivel de precedencia, que puede ser izquierda o derecha. Asociatividad izquierda es equivalente a ejecutar de izquierda a derecha, mientras que asociatividad derecha equivale a ejecutar de derecha a izquierda. Para funcionar óptimamente, los operadores deben operar entre datos del mismo tipo. En caso de hacer una operación entre datos con tipos de datos distintos, el operador intentará convertir datos de tal forma que todos tengan un tipo de dato común. Si esto es posible,
hará dicha conversión implícitamente antes de ejecutar la operación. De lo contrario, devolverá un mensaje de error. Al programar, se recomienda procurar utilizar operadores entre datos del mismo tipo para poder tener total certeza de qué tipo de dato tendrá el resultado. Los tipos de datos pueden ser numéricos, lógicos, de texto, entre otros, y se pueden clasificar como primitivos o compuestos. En el caso de los tipos de datos numéricos, algunos ejemplos de tipos de datos primitivos incluyen int64 y float64, mientras que algunos ejemplos de tipos de datos compuestos son rational int64 y complex float64, por decir algo. Para terminar, notamos que en este notebook hemos visto algunos tipos de datos primitivos y compuestos para trabajar con operaciones aritméticas. Más adelante veremos los tipos de datos primitivos bool para trabajar con operaciones lógicas y char y string para trabajar con operaciones que involucren texto. Además, veremos el tipo de dato compuesto array con llaves, el cual podremos utilizar para formar arreglos con cualesquiera de los tipos de datos primitivos anteriores, numéricos, lógicos o de texto, o booleanos. En particular, los vectores y las matrices, de extrema utilidad como sabemos, son ejemplos de arreglos numéricos. Como adelanto a todo esto, ¿alguna vez te preguntaste qué tipo de dato tiene la unidad imaginaria in? Bien, pues ahí terminamos esta clase y nos vemos en la siguiente para discutir sistemas numéricos de punto flotante, tipos de datos numéricos de punto flotante y entrar más a profundidad con el tema de error numérico.